¿Sabías que hace más de 700 años la orden más poderosa de Europa desapareció? Los caballeros templarios fueron perseguidos, arrestados y ejecutados, pero dicen que algunos consiguieron escapar. Y una de las teorías más fascinantes afirma que algunos terminaron aquí, en un valle oculto de Escocia, un lugar donde también encontramos cuevas secretas, castillos medievales y conexión con la masonería. Hoy te vienes conmigo a Roslin Glen, uno de los lugares más misteriosos de Escocia, así que ¿preparado para la aventura de hoy? Dentro vídeo. Hola mi gente, ¿cómo estamos? Te doy la bienvenida una semana más al vídeo de hoy, pero antes de nada quería darte las gracias porque ya somos oficialmente más de 100.000 personas en este canal. Como ya sabes, sin ti no sería posible nada de esto, así que muchísimas gracias de nuevo, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar un mensaje muy especial por el motivo de haber llegado a los 100.000 suscriptores en el canal. Y ahora sí nos encontramos en Roslin Glen, un lugar donde la historia y leyenda llevan años mezclándose. Este es un valle relacionado con los caballeros templarios, con la masonería, con William Wallace, con Robert de Bruce y con una de las familias más poderosas e influyentes de la historia de Escocia, los St. Clair. Por aquí nos encontramos cuevas excavadas directamente en la roca, castillos medievales colgados a pies de un río, historias de apariciones y teorías que han sobrevivido durante más de 7 siglos. Pero hablando de historias de familias y de quiénes fueron realmente las personas que nos precedieron, te presento al sponsor del vídeo de hoy, MyHeritage. Y además tengo una oferta muy especial para vosotros. Por un tiempo limitado podéis obtener un test de ADN de MyHeritage por solo 27 euros o dólares si utilizas este QR que te dejo por aquí, el código de descuento y este link que te dejo en la descripción. Así que aprovecha, pero antes vamos a descubrir mis propios resultados. Antes de abrirlos voy a hacer mis apuestas, ya que ya sabes que aquí una española de pura cepa con familia madrileña, extremeña, pues me espero literalmente eso. Así que vamos a ver si estoy equivocada. Pues nada, chavales, vamos a ello. A ver qué vemos por aquí. Así que empecemos. Vamos. Aquí lo tenemos. Casi un 60% española, catalana y vasca. 31,9 portuguesa. Me llama la atención, quizás sea porque está muy cerca de Extremadura. 2,5 italiana del sur y 2,1 tunecina. Muy interesante. 3 etnias más, 5,4%. Y ahora podremos verlo en más detalle, imagino. Pues tendré que preguntar a mis padres sobre lo que me pone sobre Túnez y sobre Italia, porque no tengo ni la menor idea, pero aquí tenemos más detalles y es que por esto me parece tan interesante hacerte un test de este tipo, porque es que puedes encontrar cosas de las que no tenías ni la menor idea, así que bueno, si descubro algo más, os cuento. Aunque MyHeritage no te muestra solo de dónde proviene tu ADN, sino que también te permite encontrar coincidencias genéticas con otras personas alrededor del mundo, como familiares lejanos. Mira aquí mi prima en Francia. Otra función que me ha gustado mucho es Traits, que analiza diferentes rasgos hereditarios basándose en tu ADN y te permite descubrir características que podrían estar relacionadas con tu genética. Además, también tenemos Ancient Origins, que te permite explorar cómo encaja tu ADN dentro de antiguas poblaciones históricas y movimientos migratorios que tuvieron lugar hace cientos o miles de años. Y para alguien que se pasa todo su tiempo libre recorriéndose ruinas, sitios históricos y castillos, la verdad que esto le viene que ni al pelo. Así que ya sabes, te dejo toda la información tanto en la descripción como en el comentario fijado y doy las gracias a MyHeritage por colaborar conmigo y patrocinar este vídeo. Y ahora sí, volvamos a los misterios de Roslin Glen. Bueno, chavales, una pequeña pausa, ya que es que esta es la vida en Escocia, incluso muy cerquita del verano, cuando menos te lo esperas, nos empieza a caer una del copón. Y como te decía, si hay un responsable de que esta zona, Roslin Glen, se haya convertido en una de las zonas más misteriosas de Escocia, es la familia Sinclair. Su historia comienza lejos de aquí, en Normandía, pero con el tiempo acaban convirtiéndose en una de las familias más poderosas de Escocia.
Controlaban enormes extensiones de tierra, participaron en la política del país, construyeron fortalezas y terminaron estableciendo su principal centro de poder en Roslin. Todo lo que estamos viendo estuvo ligado a ellos por generaciones, tanto el castillo que tenemos ahí arriba, la capilla, el valle y muchas historias que todavía se cuentan hoy. Una de esas historias es la que les conecta con los caballeros templarios. Yo ya te conté en un vídeo que hice hace unos cuantos de un pueblo templario que hay por aquí en Escocia, que es impresionante, con un cementerio increíble, con unas de las tumbas más fascinantes que he visto nunca en mi vida. Un poco sobre la historia de los templarios, un poco de resumen más o menos para que te hicieras una idea si es que no lo sabías, o también pues un poco para repasar, ya que hay algunos datos que bueno, que aunque sí que te suenen y demás, pues no llegas a caer. Entonces, si te interesa más sobre eso, te dejo el vídeo por aquí para que le eches un vistazo. Pero hoy te comento que, como ya te he dicho, los Caballeros Templarios eran una de las organizaciones más poderosas de Europa. Tenían un montón de riqueza y un montón de influencia política, y esto hizo que al final fueran perseguidos. Ya te dije también en el vídeo que te comento que ellos también empezaron el sistema de la banca que tenemos hoy. O sea que fíjate qué interesante es indagar y aprender sobre estas historias y bueno, pues los orígenes de todas estas prácticas modernas. Lo que ocurre con ellos al final sigue siendo uno de los grandes misterios que están llenos de debate de la Edad Media. Y durante siglos se ha contado que al escapar, pues también muchos de los templarios acudieron a Escocia, ya que era Pope Free, una zona que no tenía papa, fuera o libre de papa. Dentro de estas historias, los St. Clair aparecen como los protectores de los templarios que se refugiaron en esta zona. Y uno de los sitios principales que te quería enseñar hoy es Roslin Castle, donde nos encontramos ahora mismo, o por lo menos lo que queda de él. Esta fue la fortaleza de los Sinclair. Roslin Castle empieza a construirse alrededor de 1304. Aunque hoy en día solo vemos ruinas, antaño era una fortaleza súper poderosa y perfectamente defendible. Este castillo era su residencia, y es que si te fijas, solo con esta entrada y la caída que tiene hacia el bosque facilita muchísimo la defensa de todo este refugio. Sinceramente, el lugar, aunque esté en ruinas, es increíble. O sea, mira qué pedazo de muralla tenemos por aquí. Los restos son impresionantes. Es que ya te digo, está todo comido por el bosque, rodeado por el bosque, y es una pasada, es súper natural, y es que te invade ese sentimiento de, pues no sé, como si estuvieras en la Edad Media paseándote por aquí. Fíjate dónde está construido, elevado sobre el valle, protegido por barrancos naturales y con vistas increíbles a los alrededores. No cuesta mucho imaginar por qué una familia influyente decidió establecer aquí su hogar. De hecho, por ahí abajo tenemos el río que hemos visto anteriormente, y es que me parece una auténtica pasada. Sin ninguna duda, este paisaje por esta época del año es precioso. Y no te lo pierdas, porque es que la casita que tenemos aquí detrás se puede alquilar y quedarte por noche. ¿No te parece una localización con una historia impresionante y con unas vistas increíbles para disfrutar de este misticismo, toda la leyenda que tiene esta parte de Escocia? Y es que la historia no termina ahí, porque un siglo después de la desaparición de los templarios y que la familia St. Clair fuera vinculada y reconocida como un poco los protectores de los refugiados de esta orden en este país, esta misma familia construyó uno de los edificios más famosos de Escocia y del Reino Unido. Esta es la increíble Roslin Chapel. La capilla fue fundada en 1446 por William St. Clair. Su propósito oficial era servir como capilla colegiata donde se celebrarán misas y oraciones por la familia. Pero cuando observas el interior de este sitio, te das cuenta por qué surgieron todas estas historias y leyendas. Es increíble. La capilla está cubierta por cientos de esculturas y símbolos. Algunos representan escenas bíblicas, otros muestran vegetación, animales, figuras difíciles de interpretar, y entre todos ellos también hay algunos que hay personas que conectan con los caballeros templarios. Y es que no solo eso, también con el tiempo pues surgieron historias de tesoros ocultos en la capilla, reliquias perdidas
e incluso el Santo Grial, todo esto en Roslin y por supuesto asociado a esta familia tan famosa. Esta familia también está vinculada con la masonería y de una forma muy heavy, y esto documentado históricamente. Para que te des cuenta, en 1736 William St. Clair de Roslin se convirtió en el primer gran maestro de la Gran Logia de Escocia. Por eso es que cuando dicen que los templarios no están conectados con la masonería, yo cada vez que aprendo historias de este estilo siempre veo una conexión. No sé vosotros, ¿qué opinas? Déjamelo en comentarios. Por lo menos que con la tradición en familias de nobles se haya ido pasando de generación en generación y haya influido en estas tradiciones masónicas. Es uno de los lugares más importantes del mundo para quienes investigan todo este tipo de misterios, y es que no sé si te suena de El Código Da Vinci, o sea, de la película y de la obra del Código Da Vinci, del libro. Este es uno de los lugares que inspira toda esta historia y donde ocurre el desenlace. Por cierto, si te interesa saber más sobre este lugar tan impresionante, tienes que ver el vídeo que hice completo sobre él. De hecho, más lejos también, para que te des cuenta, todo este valle está lleno de misterio desde hace muchísimos años, ya que, por ejemplo, personajes tan importantes como el rey Robert de Bruce o William Wallace estuvieron por aquí. Por ejemplo, uno de los escritores más importantes de Escocia, que es Robert Burns, tiene también un cuadro por esta zona, así que este lugar ha tenido muchísima reputación y ha sido muy famoso durante el paso de los siglos. Hay un lugar que la verdad que me gustaría bastante visitar, ya me dirás si te apetece que vaya, pero es que la verdad que como ha llovido bastante hay muchísimo barro por esta zona y es un poco peligroso ya que está bastante alto, pero hay una cueva que se dice que William Wallace encontró refugio en ella y me parece flipante porque es que está excavada en la roca. Mira, justo al lado de la capilla y del castillo tenemos por aquí el pequeño cementerio de la zona, que por supuesto tiene muchísimo encanto, como todos los que visitamos en este país. Y bueno, chavales, este vídeo termina, pero algo muy bueno comienza, y es que quería compartir algo con vosotros. Ya ha llegado la placa de los 100.000 y la verdad es que todavía ni me lo creo. Yo me acuerdo cuando empecé el canal que no podía ni imaginarme sostener una de estas, y después, pasando los meses y esforzándome más y más, he visualizado este momento muchísimas veces. He de decir que no ha sido nada fácil. He de decir que el proceso no ha sido nada fácil, por mucho que sí que lo haya disfrutado muchísimo, pero es que detrás de cada vídeo hay, por supuesto, yo aprender a hablar a esta camarita que tengo de frente, que sois vosotros en realidad, y llegaros a vosotros. Y aparte de eso, todo lo que hay detrás, pues madrugones, sitios cerrados, búsquedas, mucha lluvia escocesa y planes que no siempre salen bien. Y sobre todo, muchas horas en el ordenador que se me va a caer un ojo. Pero por supuesto, no cambiaría ni un minuto de la jornada, porque es verdad que todo lo que he hecho ha llevado a estar aquí hoy, y es que me siento muy orgullosa, y de verdad que te agradezco muchísimo el estar aquí conmigo en cada vídeo y mostrarme tu apoyo también y tu cariño en los comentarios, y bueno, pues esos mensajes tan increíbles que me mandáis. Como te he dicho, he pensado muchas veces en este momento y lo he visualizado muchísimo, y hoy por fin ha llegado. Simplemente quería aprovechar, obviamente, para daros las gracias. Hace por lo menos 2 años del primer vídeo, 1 año y medio desde que me puse súper constante, y aquí estamos después de todo ese tiempo y todo ese trabajo y toda esa ilusión. Así que quería deciros algo, y es que esto no es una meta, es el comienzo de muchas historias por contarte, muchos lugares por descubrir y muchas aventuras por vivir. Así que gracias de corazón por formar parte de todo esto. Y ya que estamos, te recuerdo que puedes conseguir tu test de ADN de MyHeritage en el link en la descripción o el comentario fijado. Nos vemos la semana que viene. Te mando un besazo y un abrazo. ¡Chao!